de Yom Teruah hasta el último gran día 4027. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos sabios y fariseos que habían venido de Jerusalén para confrontarlo. Y ellos, cuando vieron a algunos de sus discípulos que comían pan con manos sucias, esto es, no lavadas ceremonialmente, los condenaban, diciendo: ¿por qué si los fariseos y todos sus seguidores se aferran a las tacanot de los ancianos, no comen pan a menos que se laven las manos según su tacanot? Y volviendo del mercado, si no se lavan las manos de acuerdo a su tacanot, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos ceremoniales de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los sabios: entonces, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a los tacanot de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar ceremonialmente? Respondiendo Yeshua les dijo: hipócritas, ¿por qué también ustedes invalidan el mandamiento de Yahová con vuestras tacanot? Porque Yahová mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre: toda ayuda que pudieran haber recibido de mi parte ha sido entregada como un corbán o una ofrenda dedicada al templo, por lo tanto, queda libre de su responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. Pero haciendo esto, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Yahová con vuestras tacanot que habéis transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Yahová, se aferran a las tacanot de los fariseos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y llamando Yeshua hacia la multitud les dijo: oigan todos y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola: ¿sabes, maestro? Los fariseos se ofendieron cuando oyeran esta palabra. Pero respondiendo Yeshua dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Kefa y le dijo: explícanos esta palabra. Y Yeshua les dijo: ¿también ustedes son sin entendimiento aún? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y después es echado en la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto contamina a los demás hombres. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al prójimo. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando Yeshua en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y he aquí que una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. La mujer era gentil, de la nación sirofenicia. Pero Yeshua no le respondió palabra alguna. Entonces sus discípulos se acercaron y le rogaron diciendo: despídela, pues viene dando gritos detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Yeshua le dijo: deja primero que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor.
pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Oh mujer, grande es tu fe por lo que has dicho. Hágase contigo como quieres. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio la había dejado, y la hija estaba acostada en cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó Yeshua de allí, y vino por Sidón junto al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y subiendo al monte, se sentó allí, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole Yeshua aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, exclamó y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y Yeshua les mandó que no se lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, y decían: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este es el Mesías profetizado. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yeshua y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Elohim de Israel. Y Yeshua, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, llamando a sus discípulos dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que me están siguiendo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tendremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Yeshua les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Y ellos le dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y Yeshua mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y habiendo dado gracias a Jehová, los partió y dio a sus discípulos, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y bendijo otra vez al Todopoderoso, y mandó a sus discípulos que también los pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, y después los despidió. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Dalmanuta, que está cerca de Migdal. Y vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, ustedes dicen, es buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque está rojizo y nublado. Hipócritas, porque saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden distinguir. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. Después de estas cosas, Yeshua andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los líderes religiosos fariseos procuraban matarle. Llegando sus discípulos al otro lado del lago, se habían olvidado de traer pan, y no tenían sino solo un pan consigo en la barca. Y Yeshua les dijo: Miren, guárdense de la levadura de los fariseos, y de la levadura de los saduceos, y de la levadura de Herodes. Ellos pensaban dentro de sí y discutían entre sí, diciendo: Esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua les dijo: ¿Qué discuten? ¿Porque no tenéis pan? ¿Por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido el corazón? ¿Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen? ¿O no se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y de los 7 panes entre 4,000 hombres, ¿cuántas canastas de sobras recogieron? Y ellos le dijeron: 7. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les he dicho que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
sino de la doctrina de los fariseos y de la de los saduceos. Vino luego a Betsaida, y le trajeron a un hombre ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo a los hombres como si fueran árboles, pero los veo que caminan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y entonces la vista le fue restaurada, y vio de lejos y claramente a todos. Y Yeshua lo envió a su casa, diciendo: «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Viniendo Yeshua y sus discípulos por las aldeas de la región de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos dijeron: «Unos dicen que es Johanán, el que hacía Tevilá, otros dicen es Elías, y otros dicen es Jeremías o alguno de los profetas». Él les dijo: «¿Y ustedes quién dicen que soy yo?». Respondiendo Simón Kefa le dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim viviente». Pero Yeshua les mandó rigurosamente que no dijesen esto de él a nadie. Entonces le respondió Yeshua: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi Jehilá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías. Desde ese entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales coanim y de los fariseos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto se los decía claramente. Entonces Kefa, tomándole aparte a Yeshua, comenzó a reconvenirle, diciendo: «Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera te acontezca esto». Pero Yeshua, volviéndose, le dijo a Kefa: «Quita delante de mí, Hasatán, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Jehová, sino solo en las cosas de los hombres?». Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si gana a todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir con poder en el reino de Jehová». 6 días después, Yeshua tomó a Kefa y a Jacob y a Johanán su hermano, y los llevó aparte a un monte alto a orar. Y Kefa y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Yeshua, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, rodeados de una nube de gloria. Hablaban con Yeshua y hablaban de su muerte. Y sucedió que, apartándose a Moisés y Elías de él, Kefa dijo a Yeshua: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Y no sabían lo que decía, pues estaban espantados. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y he aquí que una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen y obedezcan». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y cuando cesó la voz, entonces Yeshua se acercó y los tocó, y les dijo:
levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Yeshua. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo: no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había sucedido. Y guardaron esto entre sí, y discutían entre sí sobre qué era aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron a Yeshua, diciendo: ¿por qué dicen los sabios que es necesario que Elías venga primero? Él respondiendo les dijo: Elías en verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Pero ¿qué está escrito acerca del Hijo del Hombre? Sino que padezca mucho, y que sea tenido en nada, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Pero os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así como está escrito de él. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado acerca de Johanán el Inmersor. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y vio a los escribas que disputaban con sus discípulos. Y enseguida toda la gente, cuando le vio, se asombraron y corrieron a él y le saludaron. Y Yeshua les preguntó a los escribas: ¿qué disputan con ellos? Y vino uno de la multitud, y se arrodilló delante de Yeshua, diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo. Lo traje porque es lunático, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua, y de repente echa gritos. Tiene un espíritu mudo, del cual padece en gran manera, el cual, donde quiera le toma, le sacude y le hace echar espuma, y cruje los dientes, y se desvanece lastimándolo, y a duras penas se aparta de él. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espuma por la boca. Y Yeshua le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al demonio diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamándose y sacudiéndole con violencia, salió, y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían: ha muerto. Pero Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó, y éste quedó sano inmediatamente. Y todos se admiraban de la grandeza de Jehová. Cuando Yeshua entró en casa, vinieron los discípulos a él, y a solas le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Yeshua les dijo: por vuestra poca fe, porque de verdad les digo, que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase de demonio no sale sino con oración y con ayuno. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, y habiendo salido de allí, y ya estando lejos ellos caminando en Galilea, Yeshua no quería que nadie lo supiese, porque estaba enseñando solo a sus discípulos, y les dijo: miren que estas palabras entren bien en sus oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían el significado de estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras, y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Cafarnaún, vinieron a Kefa los que cobraban impuestos, y le dijeron: «Hey, ¿su maestro no paga impuestos?» Y él dijo: «Sí». Y al entrar Kefa en casa, Yeshua le habló primero, diciendo: «¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros?» Kefa le respondió: «De los extranjeros». Y Yeshua le dijo: «Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al lago y echa el anzuelo».
y el primer pez que saques, tómalo, y ábrele la boca, y hallarás una moneda. Tómala, y dásela por mí y por ti. En aquel tiempo, cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, de quién habría de ser el mayor. Y entonces los discípulos vinieron a Yeshua y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Yeshua se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será servidor y último de todos. Y llamando a Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. La verdad os digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y Johanán le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Yeshua les dijo, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son del Mesías, de verdad les digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Por tanto, si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en el reino de Jehová con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echados en el fuego que arde, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonarán vuestro sacrificio? Tened sal en ustedes mismos, y tengan paz los unos con los otros. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles guardianes en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué opinan? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Porque no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escuchare, toma contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la comunidad, y si no oyere a la comunidad, tenle por un gentil y por un publicano. De verdad les digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez les digo, que si 2 de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Kefa y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Yeshua le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino que 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El amo de aquel siervo
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando salió el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y tomándolo, le ahogaba, diciendo: «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que fue pagada la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su amo, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Estaba cerca la fiesta de Sucot, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: «Vete de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo», porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto para subir a Jerusalén. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son de iniquidad. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a Jerusalén, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de subir a la fiesta de los tabernáculos, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Yeshua envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque él se dirigía a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Johanan, dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?». Entonces, volviéndose Yeshua, los reprendió, diciendo: «Ustedes no entienden el espíritu del cual proviene ese pensamiento, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las vidas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea de los samaritanos, y yendo ellos, uno le dijo en el camino: «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Yeshua: «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Y Yeshua le dijo a otro: «Sígueme». Y él le dijo: «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». Y Yeshua le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, ven conmigo y anuncia el reino de Jehová». Entonces también dijo otro: «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Yeshua le dijo: «Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Jehová». Y le buscaban los líderes religiosos en la fiesta y decían: «¿Dónde está aquel?». Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: «Es un hombre justo», pero otros decían: «No, sino que engaña al pueblo». Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los fariseos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los líderes religiosos, diciendo: «¿Cómo sabe este de letras, sin haber estudiado nuestra yeshivá?». Yeshua le respondió y dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Jehová, conocerá si la doctrina es de Jehová, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No les dio Moisés la Torá? Ninguno de ustedes cumple la Torá. ¿Por qué procuran matarme?». La multitud respondió y le dijeron: «Demonio tienes, ¿quién procura matarte?». Yeshua le respondió y le dijo: «Una obra he hecho y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los patriarcas, y en el Shabbat circuncidan al varón.
Si recibe el varón la circuncisión en el día de reposo, para que la Torá de Moisés no sea quebrantada, ¿se enojan conmigo porque en el Shabbat sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los miembros del Sanedrín fariseo que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde será. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mesías cuando venga, ¿acaso hará más señales de las que éste hace? Los fariseos escucharon a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo arrestaran. Entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, y donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los líderes fariseos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le podemos hallar? ¿Acaso se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscarán y no me hallarán, y a donde yo esté, ustedes no podrán venir? Yeshua se fue a su tabernáculo en el monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron a Yeshua: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la Torá Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarlo. Pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel que de ustedes esté libre de este pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solamente Yeshua y la mujer que estaba en medio. Yeshua se enderezó y no vio a nadie, sino que solo la mujer estaba ahí, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni siquiera yo te condeno, vete y no peques más. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Ruach Kodesh, porque aún Yeshua no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que del linaje del rey David y de la aldea de Beit-Lehem, de donde era David, ha de venir el Mesías? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de los líderes religiosos fariseos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos sin haber arrestado a Yeshua. Estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Y los alguaciles les respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los miembros del Sanedrín o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe nuestra Torá oral, maldita es. Entonces Nicodemo, el que había venido de noche con Yeshua, el cual era uno de los miembros del Sanedrín y seguidor encubierto de Yeshua, les dijo: ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no le escucha y sabe lo que ha hecho?
Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Investiga en las Escrituras y ve que de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Después del intento fallido de arresto, Yeshua designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Y les decía: la cosecha a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al dueño de las cosechas que envíe obreros a sus tierras. Vayan, y he aquí que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: paz sea esta casa, y si ahí viviera alguna persona de paz, que su paz repose sobre él, y si no, que se vuelva a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa comiendo, sino que en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante, y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Jehová. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan por sus calles y digan: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Jehová se ha acercado a ustedes. Y les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos has sido levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes los desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha también al que me envió. Y después de terminada la fiesta de los tabernáculos, cada uno se fue a su casa.